buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Es un placer tenerte aquí. Bueno, la verdad que el placer es mío, es un gusto estar en tu ciudad, en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte y además lo que tú comentas, cómo clasificas la sociedad, la economía, los movimientos sociales, pues es interesantísimo. Explícanos o explícame cómo te llega esa idea, dónde te viene la información y es una observación que tú haces o cómo lo ves. Bueno, lo primero que fue mi caso fue mis propios cambios personales desde el 2010 al 2012, desde el 2008 en realidad hasta el 2012. Y en esos cambios también soy lector de los diarios, ¿no? en Argentina, y empiezo a leer mucho sobre la generación millennial o generación Y, ¿no? Que es una generación de la cual se hablaba que es la primera generación digital, con nuevos comportamientos, y empecé a ver ciertos comportamientos que yo tenía que se correspondían con la generación, ¿no? ¿Qué ya tiene la edad? La edad de la generación millennial es, digamos, en 2019, son los nacidos entre 1980 y 1995, o sea, en 2019 tienen de 24 a 39 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, y esta generación en particular es la generación del milenio, la primera generación del siglo XXI, de alguna manera, y empieza a tener ciertos comportamientos disruptivos en el trabajo y como consumidores. Entonces empieza a hablar mucho en los medios de comunicación, se vuelve una generación de la cual se habla bastante, incluso de manera peyorativa, ¿no? Una generación como que no quiere trabajar, que no quiere esforzarse, que quiere viajar, solamente mirar el teléfono, las redes sociales. Y como todo fenómeno, casi siempre lo negativo llama más la atención que lo positivo, ¿no? Entonces empieza a ser una generación que se la conoce desde la crítica, porque al tener comportamientos disruptivos, y yo me identifico, digo, a mí me pasan muchas de esas cosas, pero no me siento que es tal cual como lo dicen los medios de comunicación. Tal vez lo dicen para vender más, ¿no? Las noticias negativas venden más que las positivas. Entonces me pongo a investigar y sigo los medios del 2013, 2014, hasta que digo, quiero hacer un estudio serio sobre esta generación y recopilar todos los estudios estadísticos que encuentre los más serios y escribir un libro al respecto. Fue así que me propuse y ese libro lo terminé de publicar en 2017, fines de 2017, que es Reevolución Millennial, el libro más completo de habla hispana sobre el fenómeno. Obviamente basado en todos los estudios estadísticos a nivel internacional que son hechos por consultoras de recursos humanos, por lo general pagados por empresas, por ejemplo Goldman Sachs, Nielsen, BBVA, Telefónica de aquí de España, también Manpower Group Internacional. Y bueno, basado en estos estudios fui descubriendo la primera generación global, que es igual o tiene comportamientos muy parecidos en Argentina, en Corea del Sur o en España, y eso llama la atención, que en el mundo haya por primera vez una homogeneidad de comportamiento. No significa que un coreano del sur es exactamente igual a un español, sino que corresponde a unos mismos patrones. Patrones, exactamente. Lo he identificado perfectamente. Tanto haces una clasificación por edades, y metes en horquilla unos patrones de vida, de conducta. Exactamente. Ves reflejado perfectamente a las personas en sus diferentes edades, sí, en esos comportamientos, y es muy interesante. Cuéntame un poquito de cada una. Bien, vamos a hablar, y antes tengo que hacer la salvedad estadística, que hablar de generaciones es como hablar de un ideal weberiano. ¿Qué es el ideal weberiano? Es una construcción de un estereotipo, como decir los españoles, por ejemplo, a los españoles les gusta el fútbol y comen jamón y tortilla de patatas. Por ejemplo, que hagamos un estudio y digamos que en el 90% de los casos, ahora voy a encontrar un español que no le guste el fútbol, que no coma tortilla de patatas y que no le guste el jamón, seguramente, pero va a ser un valor alejado de la estadística. Eso no va a invalidar el estereotipo general de que el español va a tener esas características, o un alemán que le va a gustar la cerveza y así. Entonces, hablar de generaciones siempre tiene esta manera, es hablar de estereotipos estadísticos. Me parece sumamente importante que hagas esa salvedad, porque las estadísticas reflejan bien lo que es la sociedad. Exacto. A nivel global. Pero no necesariamente. No, uno se puede aplicar psicológicamente a uno. Es así, ¿no? Porque entonces
tú te comes 2 pollos, yo no he comido ninguno y sin embargo por estadística, pues bueno, hemos comido cada uno. Según la estadística argentina, los argentinos son los que más carne vacuna comen per cápita en el mundo, pero yo soy vegetariano, claro, entonces a todos los argentinos les gusta el asado, excepto en mi caso, entonces eso no invalida la estadística. Claro, supongo que es el oyente el que debe de tener esa cierta serenidad para saber lo que está hablando y reciclar el mensaje. Exacto. ¿Por qué hago esta aclaración? Muchos me han escuchado hablar de millennials, decir, yo soy de generación X, pero me siento como millennial. Sí, pasa mucho eso. O yo soy un millennial, pero es más conservador, se siente más de generación X o hasta baby boomer. Entonces, lo general es que el grueso de los millennials van a tener un estereotipo de comportamiento parecido a millennial, pero va a haber un pequeño grupo que va a parecerse más a las generaciones más jóvenes y un pequeño grupo a las anteriores. Y así en todas las generaciones. Yo soy baby boomer. Baby boom. Y serían los padres de los millennials en general. Y somos los padres, los baby boom somos los padres de los millennials. Exactamente. Pero tengo otra generación entre medio que son la generación X, nacidos, o sea, baby boomers entre el año 45 y el año 65, después de la Guerra Mundial. Luego del 65 al 79 tenemos a la generación X, nacida en un momento de crisis internacional, de contracción, y después viene la generación millennial desde los 80 al 95. Y después de la generación millennial viene la generación Z, que son las 4 grandes generaciones de este momento. La generación Z sería del año 1996 hasta el 2010 aproximadamente. O sea, tienen menos de 24 años y más de 8 años. Corresponden a otros patrones. A otros patrones, aunque la generación Z es interesante que podemos aglutinarla en principio con los millennials como nativos digitales. Si hablamos de boomer, generación X y nativos digitales, podemos verlo como una sola generación a millennials y generación Z. Pero si entramos en un análisis más, yo digo, como River y Boca en Argentina, la ponemos a los millennials y generación Z y vamos a tener diferencias también. Son nativos digitales, pero con bastantes diferencias. Pero a nivel comparado con otras generaciones, pareciera una sola generación, ¿no? Sí, qué interesante. Y qué bien refleja los movimientos sociales. La generación millennial, que es ahora la que tiene que empujar más, porque está en toda la edad, es muy criticada, como tú has dicho, o más criticada porque no sé por qué se ponen en valor los aspectos negativos en vez de los positivos. Exacto. Cuando tienen unos aspectos positivos interesantísimos. Resáltanoslo y dínoslo. Perfecto. Bueno, algunas de las críticas igual son estereotípicos de la juventud, ¿no? Que son críticas que se hacen por ser jóvenes, lo cual también se han hecho a todas las generaciones, incluso a la baby boomer, a la generación X, todas han sido criticadas porque la juventud está perdida, no respetan a los mayores, porque los jóvenes de antes tal cosa. Bueno, críticas de ese estilo y también con cuestiones de este momento porque miran todo el tiempo el teléfono, están adictos a las redes sociales. Entonces, si tenemos que hablar de los aspectos positivos, la generación millennial es primero, a nivel estadístico, la generación más formada del planeta. Más de un tercio de la generación millennial tiene título universitario. Eso es resultado también de la generación baby boomer, que tuvo un mejor momento económico y pudo invertir en la educación de sus hijos, ¿no? Y es más, todavía hay parte de la generación millennial en proceso educativo, o sea, de 24 a 39 años hay algunos que no han egresado todavía, por ende todavía ese número va a ser mayor, cerca del 40% va a ser egresado universitario en el mundo, estamos hablando, ¿no? Y estos números son muy impactantes en China, por ejemplo, los millennials chinos respecto a sus padres, que el 2% tenía título universitario, de golpe de casi un 35%, es un salto abismal. Después tenemos la generación hiperconectada, todo el tiempo conectada a todas las redes sociales, hiperinformada. También su costado negativo, la adicción al teléfono, la ansiedad es potenciada en esta generación, pero una generación que al estar acostumbrada a la rapidez de los medios digitales y a la hiperinformación, es una generación multitarea. Que puede hacer varias cosas a la vez, estar en la conversación, estar viendo un mensaje de WhatsApp, de Instagram, tenemos un poco esas nuevas capacidades de los millennials que se van a potenciar en la generación Z. Empiezan con los millennials y eso genera muchos problemas en el trabajo. Porque las generaciones anteriores estaban acostumbradas a hacer una cosa a la vez. Y golpe vienen los millennials, y dicen, no, te estás desconcentrando. Y no, tiene otra nueva forma de pensar el millennial y de actuar. Entonces, dentro de esas cuestiones positivas, y te voy a nombrar 2 o 3 más,
que contrariamente a lo que se piensa, que se dice que una generación egoísta, narcisista, que vive para las selfies, somos los inventores de la selfie. Sí. Que la selfie es el dar vuelta a la mano con una cámara y sacar la foto hasta que después, obviamente los fabricantes de teléfono incorporaron una cámara que mire directamente por esta costumbre de girar la mano, que fueron los millennials los primeros en hacerlo. Entonces dicen, bueno, son tan narcisistas que quieren hacerse autofotos, pero en realidad, si hablamos de una generación narcisista y egoísta, se contradice con que es una generación con altos índices de cooperación, es una generación muy colaborativa en el trabajo, lo cual en la generación anterior no ocurría, era muy competitiva la generación X, y esto es bueno para las empresas y lo han notado y lo aprovechan. Y después lo otro es que es una generación muy solidaria con las causas sociales, una generación sensible a los cambios, a los problemas globales, sobre todo la ecología. Según los lugares del mundo hay temas que importan más que otros, la educación, en Latinoamérica la corrupción, también aquí en Europa, y la diferencia de la inequidad social, ¿no? La distribución de ingresos. Según las estadísticas, una generación no solo preocupada, sino ocupada, aporta dinero y aporta trabajo voluntario. Y aporta conciencia. Y aporta conciencia. Serenidad y confianza. Exacto. Confianza en la vida. Exacto, sí, eso. Por ende, tenemos el prejuicio, pero a la hora de ver los números, te voy a dar solamente un ejemplo. La Fundación Techo para mi país, en Latinoamérica, es 90% de los voluntarios son millennials. Y así, si vemos en España, no tengo un dato específico, pero estoy más que seguro que las ONGs españolas, seguramente entre un 70 y un 80% deben ser voluntarios millennials. Y los donantes también, gran parte son millennials, y en la medida en que aumente el poder adquisitivo, va a aumentar las donaciones a ONGs también por parte de millennials, según vemos las tendencias. Los millennials, la inversión de los valores ha cambiado respecto a las generaciones anteriores. Entonces ponen en valor otras cosas que antes no estaban en esa escala. Resáltamela. Bueno, hay algunos valores que al mostrarlos de manera tan evidente la generación millennial chocan culturalmente. Uno es, vamos a decirlo de alguna manera, yo lo digo en el libro de Revolución Millennial, el carpe diem. El disfrutar la vida. Es una generación que quiere disfrutar la vida y eso le merece la crítica porque es una generación que no cree en que hay que sacrificarse en sentido de vivir una vida de tensión, una vida de sufrimiento para ganarse con el trabajo el pan de cada día. Es una generación que cree que se puede hacer lo que a uno le gusta y se puede ganar dinero con ello y se puede viajar, tener tiempo para uno. Entonces, ¿qué es lo que busca esta generación? Si la generación anterior buscaba o creía que el tiempo era dinero, esta generación busca el tiempo directamente. El oro para los millennials es el tiempo. ¿Tiempo para qué? Para descubrirse, para sus proyectos personales, para el viajar, para los amigos. Es una generación hipersociable dentro de sus características. Y acá hago una diferencia con la generación Z. Es sociable online y offline. ¿Sí, entienden? En cambio, la generación Z, al ser más digital, es más sociable en las redes, pero a veces es más tímida en el cara a cara. Eso es una pequeña, un matiz con la generación Z. Y los millennials, entonces, al tener esto del disfrutar la vida, choca muchas veces con las generaciones anteriores por sus decisiones que suelen parecer alocadas, como dejar un trabajo que era estable o tenía un buen ingreso, porque de golpe prefieren cambiar el horario o porque prefieren cambiar de país, simplemente. Entonces, es una generación que tiene nuevos criterios. Incluso, te diría, es una generación más emocional. Claro. Para el buen y mal sentido. Claro. Pero al moverse por el corazón, eso conlleva a generaciones más conservadoras a ponerse en guardia. Exacto. Y decir, estos niños no van bien. Exacto. Y yo creo que sí van muy bien, ¿no? Creo que y es algo nuevo. En el libro Revolución Millennial he invitado a un astrólogo para que haga su aporte también desde la astrología, y me gusta un análisis que él dice en función de los planetas que han incidido en los millennials. Dice que es una generación que ve todos los modelos de vida de alguna manera agotados. Entonces, lo que nuestros padres nos dicen, las fórmulas, vemos en ellos que no funcionan, la fórmula de la sociedad, y de alguna manera nos tenemos que inventar nuevas. Entonces estamos en la disyuntiva de que sabemos lo que no funciona, pero no sabemos exactamente cómo es lo nuevo. Entonces es una generación que le toca inventar algo nuevo, y en el medio es criticada porque parecemos personas que no sabemos lo que queremos. Pero curiosamente saben vivir y vivir de ello. Exacto. Es decir, las influencers.
Sí, sí, sí. Bueno, pues es una generación que cobran, vamos, un buen sueldo, bueno, y parecen a ojos de otras generaciones anteriores, pues que son personas que no hacen nada, que aportan poco. Sin embargo, aportan mucho. Son influencers, bueno, pues hacen felices a los demás. Exacto. Y eso, Sí. de eso se trata. Está dentro de los fenómenos de la generación millennial, están estas nuevas formas de trabajo vinculadas a lo digital, los influencers, como habías dicho, ¿no? De distintas redes como YouTube, los influencers de Instagram, que son los últimos, ¿no? Los bloggers. Solamente voy a dar un ejemplo que lo cito en el libro, que en principio los bloggers y las bloggers mujeres surgen cerca de la década del 2010 y la mayoría millennials. Y en el ámbito de la moda, que es un ámbito muy cerrado, un grupo muy elitista que con el dedo, sí. ¿Qué pasa? Miraban de reojo a las bloggers. Y cada vez empezaron a crecer más hasta tal punto que hoy la blogger con más influencia a nivel mundial es una millennial italiana que se llama Chiara Ferragni. Y ya directamente todas las marcas como L'Oreal y demás tuvieron que ir. Y así hay varias. Han tenido que rendir exactamente. Y que, por un lado, porque vamos a hablar de influencer y van a estar quienes van a decir, no, pero eso es una banalidad de la posmodernidad, es una generación que simplemente tiene seguidores como las Kardashian y venden un estilo de vida banal. Es decir, ¿qué ha cambiado con los millennials? Una forma más democrática de ser famoso, podemos decir. Se ha democratizado la fama, sí, ¿no? Efectivamente, ¿por qué crees que la sociedad es tan destructiva por eso, por la democratizar la fama? ¿Por qué se quiere denostar? ¿Por qué se quiere destruir? Porque por un lado, obviamente, que surjan influencers millennials no significa que todos van a ser de altos valores. Simplemente significa que hay una nueva forma de que surgen los famosos, que es más democrática que, por ejemplo, ser famosos de la televisión es mucho más elitista, llegar por la televisión, llegar por el cine. Entonces, ¿qué pasa? Con los millennials puede ser que haya un chico encerrado en su casa haciendo videos con una camarita y de golpe se hace famoso de un día para otro, lo cual ha costado entender, pero hoy es un poco la lógica de los millennials. Y somos una generación que nosotros sabemos que todo puede ser ya. Es decir, yo puedo ser famoso de hoy para mañana. Todos los millennials sabemos, muchos quieren, pero no lo logran, o podemos ser exitosos en un emprendimiento también, y eso es algo muy millennial. Es la generación más emprendedora. Pero también vosotros movéis porque reconocéis vuestros talentos, vuestras inquietudes, y las potenciáis y las desarrolláis sin miedo. Entonces no buscáis solamente el ganar dinero, sino ganar dinero, sostenerme, cubrir las necesidades de una manera tranquila, porque tampoco necesitan grandes alardes, ni demostrarle a nadie nada, solamente poder vivir conforme a unos criterios y unos valores. Y claro, eso parece que está penado. Sí. Porque está criticado, ¿no? Exacto, es un cambio. Creo que la generación millennial viene a ser una inflexión en ciertas conductas que tocaron un techo, ¿no? La competencia, el consumismo excesivo. No voy a decir que es una generación que no es consumista. Es consumista, todo Occidente, todas las generaciones consumen, pero ya está en un proceso de rebote donde empieza a valorar el despojarse de cosas, de tener esta nueva, digamos, tendencia minimalista en el consumo, tener menos cosas, tener cosas recicladas, cosas segunda mano, vintage. Entonces también puede verse una generación que en la medida que aumenta su poder adquisitivo no significa que va a comprar más cosas. Por ahí da valor a otras inversiones, por ejemplo los viajes. Es una generación, y acá muy interesante, que las empresas se han dado cuenta, que invierte más en experiencias que en productos. ¿Sí? Prefiere a veces pagarse un viaje y los padres dicen, pero ¿para qué gastar esa plata en un viaje? ¿Qué te quedan las fotos? No, para un millennial no son las fotos. Entonces, hay un cambio de valores. Es bueno, es malo, es un cambio. No podemos comparar porque cada generación vivió en un momento y esta generación es nueva, tiene un nuevo momento y nos toca un desafío a nivel económico, a nivel político, porque también los millennials, pensemos, muchos van a empezar a ser presidentes, muchos también dirigentes religiosos. Pensemos, simplemente tiro un dato, pero da mucho para hablar. Los millennials árabes son más de 1/3 de la población de los árabes y como a diferencia de sus padres son mucho menos fundamentalistas.
Los millennials árabes, en función de... Se habla de una gran revolución en el mundo árabe por el recambio de la dirigencia con los millennials. Ya tenemos 2 presidentes millennials, el de Arabia Saudita y el de Qatar. Y están a favor de un Estado laico donde la religión se separe del Estado, como ha ocurrido ya en Occidente, y también están a favor de poder casarse entre personas de diferente religión. Lo cual, simplemente dando un ejemplo, obviamente que según los lugares del mundo hay ciertas diferencias de los millennials, pero hay ciertas similitudes. Es una generación más tolerante, es una generación posmoderna, podemos decir también, una generación que ha crecido en un agotamiento de los discursos. Obviamente, o sea, podemos encontrar un marxista, un capitalista, un socialista, uno de derecha, uno de izquierda, pero no va a haber un excesivo fundamentalismo en los discursos, en los millennials. No hay extremos, sino que es una generación más tolerante a la diversidad de verdades, no es una generación que va a matar a alguien por una verdad. Obviamente puede haber excepciones, estamos en un momento de que lamentablemente estas cosas ocurren, pero es una generación que nos puede dar una mirada optimista al futuro. Y voy a decir acá, por ejemplo, hay un español que ha dado un mensaje muy duro a los millennials, que es Antonio Navalón, es un periodista. Vamos a responderle con mucho amor en este video. Antonio, te queremos, Antonio, no nos tomamos como personal la crítica que hace de los millennials, que dijo que es una generación de la cual no se puede esperar nada. Yo digo, Antonio, se puede esperar mucho de los millennials. Así que lo invito a que lea mi libro, Revolución Millennial. También lo saludo en mi libro y le voy respondiendo con argumentos el artículo que escribió, porque no es argumentado su artículo, es un artículo emocional, populista de alguna manera, pero que suma siempre lo negativo, vende más que lo positivo. Así que bueno, yo creo que estamos, como toda una generación que va a dejar muchos aportes. Podemos esperar cambios muy positivos en los próximos 20 años con la generación millennial y también la generación Z, que va a empezar a ingresar al mercado laboral y se va a complementar muy bien, porque al ser nativos digitales hablamos el mismo lenguaje, y obviamente es una generación que está en un proceso de descubrir nuevas maneras de ¿qué? De trabajar. Ojo también, nuevas maneras de ejercer la democracia con los medios digitales, con la seguridad informática, con nuevos desafíos. Es una generación que nos espera muchos desafíos y que yo creo que los baby boomers pueden descansar tranquilos de que vamos a ponerle, digamos, la mejor en la generación. Como todo, siempre va a haber personas buenas, personas malas, pero es una generación que tiene buenas cada cosas. uno va a poner la intención que le quiera poner y que lleve dentro, pero la conexión que tienen los millennials con el ser, ¿cómo es? Bueno, desde las estadísticas, esto te lo puedo opinar más como un análisis personal. De las estadísticas te puedo decir que los millennials son menos religiosos que sus padres, como te decía en el caso de los musulmanes. Estamos hablando de espiritualidad, ¿no? De Espiritualidad, exactamente. Pero ¿qué pasa en Occidente? Los que tienen religión son menos religiosos y más tolerantes. Y una gran parte no tiene religión, pero adopta las prácticas New Age. Es decir, a nivel espiritual y sobre todo más en Occidente, los millennials tienden a ser más pragmáticos, tienden a buscar prácticas que les sirvan. Es decir, si yo leo un libro, por ejemplo la Biblia o el Corán, y no me ayuda, no me sirve, quiero otra cosa. El millennial de alguna manera es pragmático en su espiritualidad. Y en eso vamos a ver si cualquiera va a un grupo de meditación o de yoga. Yo no creo que sea pragmático, yo lo veo todavía con mucha más bondad. Creo que se mueve por el corazón. Entonces, al moverse por el corazón, no se adoctrina, no se deja adoctrinar por nada. Simplemente coge lo que es la conciencia, lo que a él le viene bien, lo que con él puede ser lo más auténticamente posible. Así es. Al ser auténtico y a estar feliz por dentro, nada más que va a dar felicidad. Porque como tú te encuentres mal, vas a poner cara desagradable y vas a ser desagradable con los demás. Eso es obvio. ¿Verdad? Exacto. Que, uno no es desagradable porque lo sea, sino porque está desagradable. Él consigo mismo. Entonces, para mí, los millennials, pues, aparte de que sea una revolución, es una revolución tan positiva y tan esperanzadora que me encanta porque es que es todo lo que yo quiero ser.
Sí, de alguna. Quizá, bueno, que lo estoy siendo ahora, porque Sí. antes no he podido, por mi edad, he respondido a otros patrones, ¿no? Y de alguna manera podemos hablar de una cultura millennial, que es decir, estas búsquedas de la generación millennial son de alguna manera una búsqueda de la sociedad occidental. Estamos en un momento que se han agotado ciertos modelos y el millennial entra de lleno a buscar, y en principio es criticado, pero de golpe otras generaciones dicen, posiblemente yo también quiero buscar algo, esto de disfrutar la vida, de encontrarme con mi proyecto personal, y tal vez esté en otro momento de mi vida, pero quiero rehacer mi proyecto. Entonces esta búsqueda millennial de poder concertar una vida de disfrute y también una vida de responsabilidad, que no es fácil por la forma de sociedad que tenemos, es tal vez un proyecto de la sociedad en general, simplemente exagerada en el modo de vida millennial, ¿no? ¿Y tú cómo ves al millennial dentro de 20 años? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Tu vida cómo sería? Con 34 años yo ya tenía 2 hijos. Sí, yo todavía no tengo ninguno, ni estoy casado. Y entonces pues tenía unas responsabilidades, tenía exactamente. un trabajo de muchísimas horas y bueno... Entonces, yo creo que ese ejercicio es interesante, pero también tu generación, si a los 30 años las preguntábamos cómo se imaginaban a los 60, no sé, los baby boomers se están reinventando la tercera edad supuestamente. Ninguno quiere ser viejo, entonces están todos reinventando, incluso se están hablando de nuevas formas de vivir la tercera edad, por ejemplo viviendo de manera comunitaria, entre amigos. Entonces tu generación también es una generación innovadora, desde los divorcios hasta como el consumo, los viajes, y los millennials también, o sea, venimos de una línea de innovación. Entonces, si vos me preguntás qué podemos esperar de acá a 20 años, sí, yo creo que vamos a ver comportamientos conservadores, entre comillas, tradicionales de tener hijos, tener una casa, que hoy pareciera que a ningún millennial le importa una vida estable, y cuando les preguntamos en las estadísticas, los millennials dicen sí, que quieren tener hijos, quieren tener una familia, quieren tener una casa, pero más adelante, un poco más adelante, puede esperar. Sí. Primero estoy descubriendo, estoy viajando, estoy viendo qué me gusta, y es como que de alguna manera ha estirado la juventud, ¿no? ¿Tú piensas que dentro de 20 años yo estaré ahí, tú aquí? Posiblemente, sí, estaremos. Tú serás el baby boom y yo la millennial. Exactamente, es así. Y bueno, los millennials hoy están dejando la juventud, estamos en la juventud adulta, pero también se está redefiniendo la juventud y cada etapa de la vida se está redefiniendo. También incluso se ha agregado más años y hoy tenemos incluso la cuarta edad, ¿no? Personas de 80, 100 años, y pensemos un dato, ¿no? Que un millennial es probable que llegue a vivir más de 100 años con los avances de la medicina. Entonces hay muchos pronósticos de futurología. Pero no sobrevivir, sino vivir. Vivir, exactamente. Con proyectos. Con proyectos, exactamente. De un planning de vida que voy a ocupar mis horarios, mi tiempo, sí, en hacer cosas para mí y que repercutan también para los demás y a la sociedad, y que se la pongamos más fácil a los demás. ¿Lo ves así? Exactamente, sí, creo así que es una generación que tiene una sensibilidad social. Y como todo, siempre hay excepciones, pero en el grueso de la generalidad hay también nos tocó un mundo que empezó a degradarse ecológicamente, a degradarse socialmente. Muchos países, por ejemplo Argentina, Latinoamérica, vemos la desigualdad social, y los millennials nos toca ver un mundo donde vemos muchos problemas, y entonces hay una necesidad de poder aportar a esos problemas, sea en un trabajo, y esto, por ejemplo, cuando un millennial busca un trabajo, una empresa que tenga una fundación, un vínculo social, es más preferible para el millennial que una que no. Y así también, obviamente, ONGs y demás. Entonces creo que se viene algo positivo, se vienen muchos desafíos también, y no solo para los millennials, para todas las generaciones, y vamos a tener que ver cómo nos enfrentamos, ¿no? A esto de la cuarta revolución industrial, el medio ambiente, ¿no? La inequidad social, la inmigración. Son muchos desafíos que tenemos que abordarlos, y bueno, tenemos también con qué hacerlo. Y tú sobre ellos has escrito. Has escrito varios libros ya. Varios libros, sí. Entre ellos tenemos Economía Consciente y la Economía Cósmica. Que son el primero y el segundo. El tercero sería Revolución Millennial. Y
el nexo de unión, ¿cómo va? Es claro, el hilo. El hilo va, yo soy contador, contable le dicen aquí en España. Economista, creo. Economista sería el que trabaja en la parte general, los contables seríamos los que de la empresa, ¿no? Lo de los impuestos, balances, sí. Esa parte, ¿no? Y tuve una crisis con mi profesión, no me gustó el paradigma que estudié de economía en general, de la escasez, y tuve un despertar espiritual y en eso escribo este primer libro, que es Economía Cósmica, que tiene que ver con una economía en lugar del egoísmo, de la acumulación, una economía del dar. Qué pasa cuando uno se conecta con el dar y cómo cambia su, lógica económica y su vida. Y el otro, siguiendo este libro, que era un poco más romántico, más utópico, pero muy realista, aparece este otro que sería Economía Consciente, el cual es prologado por Emilio Carrillo, de aquí de Sevilla, que le mandamos un saludo, un amigo, un gran amigo, Emilio Carrillo. Muy entrañable. Y este libro me llevó, a diferencia del otro, a argumentar un poco más cómo es esa economía del dar, cómo es esa economía de los dones y talentos, cómo es pasar de la escasez a la abundancia, entender cómo es la economía de la escasez, de nuestro modo de pensar de la escasez, y cómo sería ese modo de pensar de la abundancia. Incluso, ¿cómo es la economía de la escasez? Cuéntame. Es una economía donde partimos de una idea de que no hay suficiente para todos, pero es una idea, es un miedo. Es erróneo. Y es erróneo. Y hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Para todo, ¿no? Exactamente. Y al creer esa idea, terminamos teniendo miedo de que va a faltar, y al tener miedo, desde esa emoción, terminamos teniendo el comportamiento de la acumulación y la competencia. Y a partir de estos dos comportamientos, de manera generalizada, la sociedad construye el capitalismo, ¿no? Una sociedad de acumulación. Y de esta manera hay otra forma, hay otra lógica que se ha vivido en muchas culturas, ¿no? Una economía de la abundancia, donde sabíamos que la Pachamama, ¿no? La madre tierra es abundante. A partir del desprendimiento viene la prosperidad. Exactamente. Como acumules, te cierras. Yo eso lo he experimentado. Es así. Si tú te desprendes de lo material, va a venir todo lo que desea. Proporcionalmente a la inversa de lo que nos han enseñado, al menos a los baby boom. Exactamente. Y bueno, y a partir de eso tenemos una nueva forma de economía que empieza a surgir esta idea de la abundancia, porque vemos la contradicción, ¿no? Hay pobreza, pero hay islas de palmera artificial en Dubái y un hotel 7 estrellas que puede jugar al tenis en el último piso. Y decir, ¿cómo? ¿Hay abundancia o hay escasez? O sea, hay un despilfarro que muestra el exceso de recursos que no hay forma de usarlos, ¿no? Entonces solamente se los pueden despilfarrar, y una escasez en una población pequeña, lamentablemente, y en realidad eso nos muestra un problema de conciencia. Como humanidad estamos creyendo en la escasez, y al creer en ella la estamos creando. Y entender la economía desde este punto de vista. Eso lo debemos de repetir hasta que nos convenzamos que es así. Exactamente. O sea, que esa idea es la que nos lleva a crear una ilusión que es absolutamente falsa. Exacto. Falsa. O revertimos o vamos a vivir en una situación siempre de escasez, que es la que un cierto poder ha querido introducir en la mente como una especie de chip, a mi modo de ver, no sé tú, Martín, cómo lo ves, para tener una cierta dominación sobre el grupo. Y Exacto. Los milenios no van a tragar por ahí, porque lo ven muy claro. Y bueno, justamente en este libro, en el segundo, ya dejé en un momento, digo, que hay cambios generacionales que implican semillas de esta nueva forma de pensar, y hay nombre a los millennials, dejando abierta la puerta, quizás sabía que era el próximo libro que iba a escribir. Y sí, hoy podemos ver que los millennials, al ser una generación tan informada, con esto de internet podemos saber todo a cada instante, y nos hemos acostumbrado que el millennial despierta un paradigma de la abundancia, por lo menos en la información. Nosotros aprendimos de que todo está disponible aquí ahora, obviamente no lo material, no, es decir, tengo que pagar por esta taza, por este té o esta mesa, pero el milenio empieza a acostumbrarse que hay abundancia de información, y desde eso, pensar desde la abundancia es una nueva manera de pensar, porque hay que lidiar con la abundancia. Te voy a dar un ejemplo, mira, le voy a dar un ejemplo al que nos esté mirando en este video. Alguno que haya ido a alguna fiesta,
que todo incluido, o un crucero all inclusive, el primer día que hace uno, se atraganta con todo, es como decir uno... quiere llevar todo puesto. Sí, me acuerdo de mi papá que me contó que en un crucero se emborrachó el primer día, se tomó como 10 daiquiri y al otro día no pudo tomar más nada. Ese es el comportamiento de la escasez cuando vivimos pensando en la escasez. Pero en la medida en que nos acostumbramos a la abundancia, hay una relajación y no necesito ese... entonces... es como digo, parece medio obvio lo que estoy diciendo, pero no, tenemos que aprender a lidiar con la abundancia. Tenemos que aprender a ver cómo era ser abundantes. Y esto los millennials, desde la información lo estamos entendiendo y de a poco yo auguro que va a ir a todos los terrenos de la vida. Pues mira, qué placer, qué bien lo has explicado. Me parece una charla y un aporte maravilloso lo que has hecho. Vamos, no es que me parece, es que lo es. Y sigue en la línea, empujando. Y muchísimas gracias por contármelo, explicármelo y compartir este té conmigo. Bueno, ha sido un gusto, Julia. Un gusto enorme estar en Sevilla y seguiremos aquí en contacto. Que vuelvas más. Vamos a volver. Aparte está Emilio, que es un gran amigo, ahora ustedes dos, Armando, Julia y toda esta gente hermosa de Sevilla, así que me ha recibido muy bien la ciudad y siento una conexión espiritual con este lugar. Así que seguramente vamos a seguir cooperando para expandir la conciencia. Lo deseo porque si no iré a Berlín por ti. Seguramente, te espero en Berlín. Cruzar el charco también. Con una cervecita. Con una cervecita, pero sí. haga falta. Muchas gracias, cariño. Bueno, muchas gracias y saludo a los oyentes. A todos.